Bueno, bienvenidos a todos y a todas al lanzamiento del capítulo número 4 de Música Grabada, desde el Observatorio Digital de la Música Chilena, que es un capítulo que se hizo en conjunto con IMI Chile. Desarrollamos una encuesta en donde se consultó a todos sus socios, y para comentar este capítulo y hacer el lanzamiento oficial invitamos a Germán Torres Merino, presidente de IMI Chile. Él es productor musical, es consultor en industria musical y propiedad intelectual, cursó las carreras de licenciatura en artes con mención en teoría de la música y composición superior en la Universidad de Chile y pedagogía en música en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente, como bien dije, es el presidente de IMI Chile, la Asociación de Sellos Independientes de Chile, y es director del sello discográfico iHead Records y socio fundador del sello Chile Clásico, que acaba de tener un lanzamiento. Y imparte las cátedras en las carreras de producción musical en la Universidad Tecnológica Metropolitana y en... ahí, ¿no? Y en el magíster de gestión cultural en la... ¿en cuál era? En la Academia Humanismo Cristiano. Y en el magíster de gestión cultural en la Academia Humanismo Cristiano. Entonces, Germán Torres, queríamos compartir un poco tu impresión sobre este capítulo, estos resultados. Y primero que nada, antes de entrar en detalle, preguntarte en qué está IMI Chile actualmente, cuál es el contexto actual del gremio. Oye, bueno, de partida, gusto en saludarte, Daño. Muy emocionado de estar acá lanzando este tremendo y tan necesario trabajo en esta, que para mí es un espacio súper simbólico. Para quienes no lo saben, estamos aquí en las nuevas oficinas de IMI Chile, ¿no es cierto?, y el observatorio, y en nuestra bodega de los discos, ¿eh? Donde están los discos, que justamente vamos a hablar mucho de eso. Digamos. Nosotros como productores acá pueden ver acá los vinilos, los discos de este gremio que con tanta pasión está sacando la música chilena adelante. Bueno, lógicamente el trabajo de IMI Chile ha tenido mucho que ver con el tema de pandemia. Todo el gremio, todo el rubro ha sido fuertemente golpeado desde estallido social en octubre del 2019 para adelante con la pandemia, lo cual también se condice con que asume una nueva directiva en marzo del 2020. Ya, van a ser 2 años ya. Y con eso la idea era poder retomar el trabajo anterior muy importante que se vino haciendo desde sus inicios, pero también poder incorporar ciertas cosas, como pueden ser reforzar el trabajo de las comisiones, por ejemplo, la participación, y también un tema que para nosotros era súper importante cuando empezamos a hacer ese trabajo más participativo desde las comisiones también, era saber, conocer datos, mirarnos, algo que de repente parece tan evidente en la minería, en la pesca, que crecimos tanto por ciento, esta pandemia significó que bajáramos tanto, etcétera. Nosotros no lo teníamos. Las cifras que teníamos eran las cifras de los sellos majors, ¿no es cierto?, de la IFPI, que no son nuestras cifras. Entonces ahora por fin estamos tan contentos porque se levantó todo este proceso, que vamos a hablar de eso, me imagino, y vamos a poder tener esos datos como un primer insumo que esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Claro, sí, bueno, y yo creo que es importante también que toda la industria en general tiene un déficit de información, y en ese sentido IMI Chile siempre ha sido un pionero en tratar de recabar información, y de hecho incluso antes de la existencia del observatorio se hicieron algunos estudios que fueron o han sido muy importantes en lo que yo le llamo la cultura de registro, es decir, poder ir poco a poco obteniendo información para poder hacer un diagnóstico. Actualmente el diagnóstico es muy inicial. Yo siempre digo que hay que tener mucho más tiempo y mucha más larga data, digamos años continuos, para poder realmente poder hacer un diagnóstico. Pues sin embargo este lanzamiento de este capítulo de Música Grabada fue muy relevante porque hubo mucha respuesta, y comparativamente, ahora que estamos haciendo un trabajo más a nivel latinoamericano, fue pionero también. O sea, en realidad son datos que también son pioneros a nivel regional. ¿Ya? Ahora me gustaría quizás pasar un poquito más a los datos. Hay ciertas informaciones que llaman la atención. No sé si quieres tú compartirme algún dato que en particular te haya llamado la atención de la encuesta. Sí, mira, antes que eso, señalar que para nosotros es súper importante que este sea el estudio de la industria musical chilena, o digamos, por lo menos del sector independiente fonográfico. Una cosa que ocurrió, que tú lo habrás visto durante la pandemia, es que
salió como una fiebre de levantamiento de datos por todas partes. Ministerio de Cultura quería levantar datos, ProChile quería levantar datos, etcétera. Y lo cual es bastante curioso porque que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, venga ahora a hacer un catastro, cuando no lo había hecho hace 15 años, como que te dice que de alguna manera todos estos levantamientos de información obedecen un poquito a los gobiernos de turno. Y aparece después otro gobierno y necesita levantar información de nuevo. Y una de las cosas que hemos conversado año que es súper importante en el observatorio es esa imparcialidad técnica que no dependa de qué gobierno, o sea, quién esté en la moneda o quién esté quizás en el directorio de IMI o de quien sea, sino que esta es la información, esta es lo que es, esta es la verdad y esto es lo que tiene que estar a disposición de la toma de decisiones de quien sea que le toque que tomar las decisiones. Entonces, en ese sentido, nosotros quisimos partir con este gran, que no es solamente catastro, sino que es como un censo, encuesta, tenía más de 100 preguntas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. Y es súper importante que seamos capaces de darle continuidad también. Porque en este minuto tenemos la foto, pero la idea es poder sacar la película completa y qué es lo que va a pasar en años anteriores. Y un poquito creo que también es importante contarle a la gente que en IMI Chile tenemos 11 comisiones, y esas 11 comisiones de diversos temas. Tenemos comisiones de género, de propiedad intelectual, de producción musical, etc. Y uno de los trabajos de cada comisión fue levantar las preguntas o las inquietudes que ellos pudieran tener o los datos que eran relevantes poder levantar para poder realizar sus proyecciones, su trabajo, etc. Y en base a esas preguntas de las comisiones conformadas libremente por los socios y las socias de IMI Chile, es como se crea este catastro. Entonces no es algo que al presidente germano, que al Daño se le ocurrió que esto es lo importante que hay que levantar, sino que fue la comunidad en pleno, toda la asamblea de IMI, la que definió cuáles son las primeras interrogantes. Tal cual, por eso también existen dimensiones de la encuesta, por ejemplo, específicas sobre medición de impacto medioambiental, correcto, dimensiones específicas sobre producción fonográfica, brechas de género. Justamente cada una de esas comisiones se vio representada en alguna dimensión de la encuesta. Así es. O sea, finalmente los nombres de las comisiones terminan siendo capítulos dentro de la encuesta. Bueno, y pasando un poquito como a los datos relevantes o sorprendentes, bueno, llama la atención positivamente que pese a la pandemia incluso, hemos tenido en los últimos 3 años, porque esta encuesta arroja datos 2018, 2019, 2020, ¿no es cierto? Hemos tenido un crecimiento sostenido, moderado pero sostenido en las exportaciones. O sea, donde, si no me equivoco, vamos como el 18% en 2018 hasta el 20% en 2020. Entonces eso está bueno. Y que tiene que ver principalmente con que estamos exportando. Estamos exportando contenidos digitales, ¿no es cierto? Estamos exportando streaming. Y quizás en un minuto para IMI Chile, paradojalmente, pese a que somos productores fonográficos, el live parecía ser como la que se llevaba la gran parte de la torta en términos de ingresos. Ahora están bien parejos. O sea, los principales fuentes de ingresos son durante ese tiempo tanto el live como el streaming. Se iba muy atrás por la venta de contenido físico, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, pese a que todavía son cifras modestas, ¿no es cierto? Pero de alguna manera ha sido el streaming el que se ha posicionado dentro del gremio como una de las principales fuentes de ingreso y, por cierto, una de las principales fuentes de exportación también. O sea, estamos produciendo música en Chile para vendérsela al mundo. Y lo otro interesante, y creo que esto tiene que ver también con la pandemia y con los confinamientos, es que aumentamos la producción, aumentamos la productividad. De 600 lanzamientos que teníamos, no sé, desde 2018, llegamos a 800 lanzamientos 2020. Exacto, 790, sí. Es una barbaridad, o sea, estamos lanzando 2,5 cosas al día, algo así, entonces es bien potente. Sí, pues aumentó un poco la producción, probablemente, como bien dices tú, debido a que había más concentración en la casa, baja el live. Claro. Y se ve también como una posibilidad. Yo creo que al final eso es algo importante que se ven en los datos, la tendencia del aumento del streaming, que en el fondo, si bien ya venía hace mucho tiempo subiendo en industrias latinoamericanas en general, el en vivo es todavía muy importante. Entonces es muy difícil de sacar. De hecho, por eso la pandemia afectó tanto a la industria de la música, porque todavía depende mucho del en vivo. Pero si algo también podemos rescatarnos quizás positivo es este aumento o esta
esta manera de enfocarse en la producción digital para poder exportar. Yo creo que eso Claro, es claro. un buen punto. Y es súper interesante porque estábamos un poquito al debe cuando este gremio se empieza a formar, ¿no es cierto? Muchos sellos no estaban, por ejemplo, recolectando sus derechos conexos, que ahora ya lo están haciendo ya, entonces regularizando también sus materias legales. Entonces se ve que hay un camino avanzado ahí. Brechas que yo considero que en este minuto es importante observar y ojalá que vayamos creciendo. Hay brechas de género importantes, ¿no es cierto? O sea, tenemos, quizás no tanto en términos de colaboradores y colaboradoras, pero sí en términos directivos. O sea, si no me equivoco, el 80% de los directivos en las empresas, corrígeme si me equivoco con Sí, la esa cifra. es la cifra. Sí, pero 80% son hombres. ¿Cachai? Sí. Bueno, de hecho acá vemos dos hombres hablando. Sí, además. Entonces creo que es importante que vayamos mejorando un poquito más ese número, sobre todo colocando a más mujeres en situaciones de poder, porque efectivamente son un gran aporte. Nosotros por lo menos en la directiva de IMI tenemos dos mujeres tremendas que aportan desde otra óptica y otro punto de vista y enriquecen tremendamente la conversación y la toma de decisiones. Y lo otro que yo creo que también es importante es la bancarización. O sea, en términos ya como más estructurales, si no me equivoco teníamos como un 75% de bancarización. Entonces, me imagino que el otro 25% todavía está juntando la plata en el colchón o sacando la plata del bolsillo. Entonces, la profesionalización empresarial pasa también un poquito por tener este tipo de mecanismos disponibles, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que eso también es un... Y considerando un que desafío, el 80% son MIPYMES, o sea... Uy, y esa es la otra, o sea, en términos de facturación estamos todavía bajitos y creo que ahí yo no vi los datos por desagregados, pero en términos de los promedios de facturación creo que hay menos de 5 empresas que son claramente algunas que suben el promedio Claro. tremendamente, ¿no? Claro, hay algunas que están en el tramo mayor, digamos, pero el 80% de las empresas que se encuestaron, digamos, están debajo del tramo de las 2.400 UF. Claro, esa es como la característica de nuestro Lo harto corazón. Lo interesante es que también hay un buen tramo, el 30% está entre las 600 y las 2.400 UF, que vendría a ser como el tramo ya no de micro, sino Sí. que ya de Claro. pequeña o que pasando a pequeña, que yo creo que al final es el tramo probablemente que más habría que apostar a incrementar, ¿ya? Porque también debe ser muy difícil, más ahora post pandemia, como cruzar a los tramos mayores, pero al menos sería bueno consolidar estos tramos de pequeña y hacer que las micro vayan creciendo. Pequeñas pero con sueños grandes. Claro, bueno, y también una empresa pequeña son, bueno, lo sabemos, las MIPYMES son las mayores generadoras de empleo a Claro. nivel país. Entonces, finalmente, una pequeña empresa, si bien es modesta en su facturación, genera empleo, genera un montón de impacto, digamos, en la sociedad y en particular ahora en la industria de la música. Claro, lo que sí todavía muy dependientes o muy vulnerables a las coyunturas, muy volátiles. Esto de la pandemia igual hizo que varias tuvieran que congelar operaciones y muy dependientes todavía de los fondos concursables. Claro. Lo cual es de toda lógica porque es una industria que está todavía en un proceso germinal, entonces es necesario que el Estado se siga poniendo y que se siga poniendo con más fuerza todavía porque es súper necesario. En este minuto, como tener una rentabilidad real a través de únicamente el streaming, estamos lejos todavía de esa realidad. Pero hay que seguir invirtiendo, yo creo que sobre todo desde el Estado, desde instrumentos de Corfo, el Ministerio de Cultura, para que el sector pueda seguir creciendo, pueda seguir generando ingresos y creando valor. Claro, bueno, y igual entender que hay un buen porcentaje de empresas que ya no son tan micro, y probablemente que la mayoría de las empresas también fueron creadas, digamos, el 80% desde el 2010 en adelante. Estamos hablando de una industria muy joven, o sea, comparativamente, por ejemplo, a otros países en que la mayoría, no sé, el 50%, el 60% de otros países de Latinoamérica son los que son las empresas que comparten o que viven dentro de estos gremios, y acá casi el 80% quiere decir que estamos hablando de una industria joven, empresas jóvenes, por tanto tienen mucho potencial hacia adelante. Yo diría eso, también comparativamente a otros países de Latinoamérica con buenos niveles de formalidad. O sea, si uno va, por ejemplo, a ver otros gremios similares a IMI Chile en otros países,
a excepción obviamente de Argentina y Brasil, que son muy grandes, o no existen, o no están agrupados, o son menos cantidad de empresas, son más informales, son trabajos más autogestionados como personas naturales. Entonces es importante también fomentar que en el fondo haya una mayor formalización, puede haber mayor acceso tanto a los créditos bancarios, pero también como acceso a diferentes instrumentos pensados más en empresas, como los que pueden provenir de Corfo. Sí, bueno, súper bueno lo que mencionáis, Daño, porque justamente hoy día me tocó estar dando una conferencia para Perú, que están justamente en vías de asociarse también, de crear un símil, me imagino, al de IMI Chile. Y acá en Chile, por lo menos, la asociatividad ha sido clave. Ha sido clave, de hecho lo mencionaban en el prólogo, ha sido clave desde el minuto en el cual las grandes discográficas dejan de producir artistas locales y quedamos solamente con los sueños de hacer música, ¿no es cierto? Pero las grandes discográficas que tenían el conocimiento, el capital y los contactos, de pronto se lo llevaron y quedamos nosotros como independientes ahí, solamente con la necesidad de hacer música o de publicar aquello. O sea, esa necesidad de que escucháis algo que te para los pelos y queréis contarle a tu amigo, oye, escucha esto. Claro. ¿Sí? Y bueno, y claramente los majors siguen teniendo todo su tema como de estudios, tienen sus números, sus cifras. De hecho, está muy bien ilustrado en el estudio al principio todo lo que levanta la IFPI internacionalmente, etcétera. Pero bueno, nosotros nos asociamos justamente porque no teníamos eso, ¿no es cierto? Y porque necesitábamos empezar a levantar conocimiento, levantar capitales, etcétera. Y que tengamos los datos ahora nos va a permitir muchas cosas. O sea, le va a permitir al Estado poder medir sus políticas públicas, ¿no es cierto? Va a poder permitirnos a nosotros también ir al Estado y decirle, oigan, pónganse porque somos un sector que aquí está fotografiado, ¿no es cierto? Y lo otro que también es súper interesante dentro de esta asociatividad es que ahora nuevamente estamos en contacto con los sellos majors. No hay como una mirada antagónica, ellos tienen sus cifras, nosotros tenemos las nuestras, entre todos podemos armar una estándar cifra y podemos empezar a trabajar en conjunto también. Y se pueden dar modelos de negocio en los cuales, por ejemplo, los sellos independientes hacen el trabajo de AIR, que es la identificación y desarrollo temprano de un artista, para después eventualmente poder licenciárselo quizás a un sello transnacional. Entonces así cada uno empieza a ocupar su lugar en la cadena. Y claro, y hablando un poco, tomándome de eso, hay ciertas cifras comparativas dentro de los ingresos totales que hay de las empresas de IMI Chile. Los cálculos dan que representan aproximadamente como entre el 7 o el 8% de los ingresos totales, que son los que presenta IFPI. Y eso, si bien obviamente es muy modesto, yo diría que es un primer paso a medir importante. O sea, un 7% de 35 millones de dólares más o menos, por aproximado, o de 50, estamos hablando de harta plata, aunque sea poquito dentro del mercado, estamos hablando de como 3,5 millones de dólares aproximadamente para algunos años, en algunos otros años varió hasta un 2,5 millones de dólares, pero son cifras que no son pequeñas. Y que además vamos a poder ir midiendo cómo van creciendo, o sea, si es que ese porcentaje se va acrecentando o al menos los ingresos también totales van creciendo. Claro, y la paradoja también se da en que ese 5 o 7% de la torta en términos de ingresos que ocupamos los independientes se da vuelta cuando hablamos de volumen de producción, ¿no es cierto? Claro. Y de trabajadores también me imagino, claro, como por ejemplo estamos hablando de promedio entre 3 a 5 empleados por cada una de las empresas. Sí. Estamos hablando de cuántos socios en IMI actualmente. 65 socios. Claro, entonces cuando hablamos de volumen de producción, en verdad le llevamos un montón de ventaja a los sellos majors, y de todos estos que nosotros producimos, creo que ahí está la semilla para los próximos grandes éxitos que podamos estar generando. Entonces claro, ahí lógicamente también todo el sector major tiene la mirada bien atenta en lo que estamos haciendo, y la idea es que también podemos trabajar de forma colaborativa. De hecho, una de las cosas en las que estamos actualmente como un segundo paso en la madurez de la asociatividad es que entre las organizaciones que se han ido creando podamos unirnos y armar algo un poquito mayor, que es la red de asociaciones musicales, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de red de asociaciones musicales, de RAM. Sí, bueno, la red nace hace ya casi 2 años y nace justamente desde el mundo independiente, que culturalmente creo que tenemos una apertura bien bonita en términos de confianza, en términos de compartir la información, en términos de la buena fe.
Justamente yo creo que un poco inspirados por IMI, nacen organizaciones como IMUA, ¿no es cierto?, Mustache, IMREC en el norte, y ellos fueron los primeros con quienes nos reunimos para tratar de armar algo un poquito más mayor, principalmente para dar respuesta a la tremenda crisis que estábamos viendo, la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Somos chiquititos, somos independientes, nos está llegando un tremendo chaparrón, así que dialoguemos y vemos cómo podemos interlocutar. Pero una de las cosas interesantes que nos dimos cuenta es que este chaparrón no solamente estaba mojando a los chicos, sino que también estaba mojando a los grandes. Claro. Entonces, después nos atrevimos a invitar a algunas organizaciones un poquito más grandes. Bueno, en el intertanto se suma Mamchi, se suma Ronda también. Y creo que una de las grandotas que se suma en esa época fue Actae, que son los técnicos de espectáculo. Son como 20.000 trabajadores más o menos, que ellos sí que lo han pasado mal durante la pandemia porque ellos, o sea, se nutren de la música en vivo. Y también AGPEC, que es la Asociación Gremial de Productores de Espectáculos, o sea, los que producen, los que trabajan con los... ¿ya? Y que también es una... No son muchos socios, pero son socios importantes, digamos, son los que hacen los mayores espectáculos en Chile. Y bueno, y fue creciendo esta red y finalmente nos atrevimos a invitar a los que consideramos que son como dos peces gordos, por así decirlo, que fue a la IFPI, junto con Profobi, que son como la misma cosa que en Chile, y a la SCD. Y ellos también tuvieron a bien de poder entrar acá a esta red. Y bueno, y de ser un espacio como de diálogo, y pasó a ser un espacio de diálogo y coordinación, pasó a ser un espacio de representatividad también, donde logramos dialogar con el Ministerio de Cultura, logramos dialogar con Corfo, con ProChile también. Para el Estado se le hacía muy cómodo poder dialogar con una sola persona y no tener que estar juntando a todos. Y de esa manera pudimos también levantar varios fondos, desde la Corfo, el Par Industrias Creativas, por ejemplo, desde ProChile también algunas capacitaciones, Ministerio de Cultura, algunos fondos de emergencia. Y bueno, y ahora estamos en una postura que dijimos, bueno, la crisis todavía no ha pasado. De hecho, sigue de una forma bastante cruda y un poco más silenciosa, porque está la sensación de que todo volvió a la normalidad y que volvieron los espectáculos, y no es tan así, todavía está muy difícil operar. Pero aún así se ve con esperanza el término de la crisis sanitaria, pero tenemos ganas de seguir trabajando en conjunto. Entonces, lo que se viene ahora, ya acordamos que vamos a crear la Federación Red de Asociaciones de Música Chilena. Y esperamos que realmente sea un aporte para la industria musical. Y bueno, y el observatorio ha estado con nosotros desde el primer día. Y una de las cosas que todos dentro de la red hemos dicho es que para nosotros quien debe estar encargado de levantar la data del sector es el observatorio. No es el Ministerio, no es ProChile, no es la Corfo, por la independencia que tiene y por la seriedad también que exhibió hasta el día de hoy. Excelente. Bueno, y volviendo un poco a los datos del capítulo, hay algunas cosas que llaman la atención, bueno, o más que llaman la atención, ratifican, como hablamos al principio, la tendencia, y quizás podría ser un poco hacia dónde va un poco la industria, que es cómo aumentó el streaming, por ejemplo, en 30%, o sea, 29%. Y si bien, como tú bien decías al principio, el streaming todavía no es una fuente de ingreso estable, se vislumbra como una posibilidad de estabilidad o como un ingreso complementario importante, y cada día más. Sobre todo, bueno, el día de mañana, cuando suban también los ingresos, cuando suban lo que se paga por stream para la región, que no es lo mismo que lo que se paga en stream en el norte, digamos en los países del norte, yo creo que eso va a empezar a ser más significativo. Y desde ese punto de vista también está interesante como la exportación, como lo que tú dices, ¿dónde se están generando audiencias? Chile es un país pequeño, probablemente como estrategia está un poco obligado a salir hacia afuera, y llama la atención que los países donde más se realizan conciertos, se ha girado más, bueno, no llama la atención, pero consolida quizás algo que no es lo más intuitivo, sino que son los países dentro de la región latinoamericana y de Centroamérica, ¿no? El primer país donde se ha ido más, bueno, es como donde más conocemos que se van los artistas chilenos, en México, y después le sigue Argentina y Perú, que son países vecinos, ¿no? Que están muy cerca y que tienen industria, bueno, tienen grandes cantidades de población como para poder hacer consumo de música, pero que también tienen industria, en el caso de Argentina, industria musical y del concierto en vivo también muy consolidada, y en Perú una industria también muy emergente, también muy joven, muy parecida quizás a lo que sucede en Chile, en ese sentido comparten ciertas características. Y bueno, México, un gigante
que ha sido como la tónica de muchos artistas y que también hay una historia también de relación de Chile con México a nivel cultural, histórico, importante. Y creo que es importante consolidar esos países o esas formas de exportación dentro de la región. En ese sentido creo que conocer cuáles son los países donde más se exporta, bueno, después de estos países viene España y Estados Unidos y luego Colombia. Si uno considera, digamos, estos 5 países como foco de exportación, creo que tienen un montón de potencial para hacer crecer el mercado chileno. No sé cómo lo ves tú desde el punto de vista de hacia dónde ir. O sea, bueno, de partida es una excelente noticia para Chile Música, que es la marca sectorial encargada un poco de las exportaciones desde IMI Chile, ¿no es cierto? Pero que no atiende solamente a IMI, sino que atiende a todo el sector. Que efectivamente como pone a países focos a través de los que tú mencionabas, ¿no es cierto? A España, a Perú y a México. Lo de México es muy natural porque, como tú bien dices, hay como una larga historia de pololeo ahí a través de canciones. Y ahora va a incluir a Colombia también. Entonces, de alguna forma, son esfuerzos que se están viendo reflejados en esta data. Y bueno, y abrir mercados no es fácil. O sea, yo mismo no solo soy presidente de IMI Chile, también tengo mi sello. Y estamos tratando de abrir el mercado norteamericano, nos parece muy atractivo, es un sello de rock y de metal. Y el mercado norteamericano, Estados Unidos, es el principal consumidor de música en el mundo, ¿no es cierto? Entonces nos parecía como de perogrullo poder ir para allá. Pero cuando eres el primero no sabes quiénes son los proveedores, no sabes cuáles son los canales de distribución, no sabes cuáles son tus contactos, entonces es todo difícil. Claro. Y entendiendo también que incluso dentro de cada mercado existen singularidades de cada género, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo mover música clásica en México que mover rock o mover indie. Claro. Entonces, ese es un trabajo que viene realizando también Chile Música, con qué PR hablo, con qué productor de espectáculos, etcétera. Y ahí generalmente los que vamos primero como que pagamos un poco el noviciado, ¿no es cierto? Pero empieza a tener un correlato también respecto de cómo se van dando las exportaciones. Y está muy bonito también que aparezcan como principales destinos y que efectivamente existan cifras que avalen que estos esfuerzos están dando fruto. Claro. No, sobre todo que también hay que pensar que en el fondo la posibilidad del streaming hace que hoy día no sea tan difícil generar audiencias afuera, y al final esas audiencias que se van generando poco a poco después se pueden materializar en giras o en idas a terreno, digamos, real, y creo que en el fondo ya no es como antes, y en ese sentido tenemos una oportunidad gigante de ir a otros mercados. Yo siempre lo digo, bueno, obviamente estos son los mercados principales, pero hay algunas bandas de nicho específicamente que, por ejemplo, pueden abrir mercado en el mundo asiático, que también conocemos muy poco de ellos, y que eventualmente hoy día con las herramientas de marketing digital y todo eso se puede acceder. Son mercados que ya no son imposibles. Si bien lo natural son los datos que tenemos acá, yo esperaría que, por ejemplo, y por eso es bueno ver datos en el tiempo, cómo pudiese aparecer otro país, digamos, de otra región, como por ejemplo podría ser de Asia, dentro de este ranking en los próximos años. Eso es algo, por ejemplo, que yo pensaría que pudiese pasar. Sí, claro, podría ocurrir, pero lo otro que también es interesante es que tú de repente ves ciertos países que son países exportadores de música. Por ejemplo, el caso sueco es notable, ¿no? Desde ABBA para adelante, ahora tienen Spotify, y ellos son expertos en venderle música a los gringos. Y una parte importante del PIB de ellos viene de venderle música a Estados Unidos. Claro. Y el niño chico cuando nace dice, yo quiero venderle música a los gringos. Así como nosotros le vendemos cobre a los chinos, ellos le venden música a los gringos. ¿Okay? Entonces, claro, se van abriendo nuevas oportunidades, pero también es interesante cómo empezar a consolidar ciertos destinos. Claro. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, aquí aparecía que el primerísimo destino es México. México, sí. Entonces, con un 63%, claro. Dentro de los que han girado, el 63% ha ido a México. Entonces ya como que uno tiene amigos allá, tienes las redes, los proveedores, te vas armando una audiencia, y esa misma audiencia de música chilena podría escuchar otra música chilena también, ¿no es cierto? Entonces se van construyendo estos puentes por los cuales finalmente cualquier artista con talento y con algo que decir, nacido en esta franja de tierra, podría llegar también a ese territorio y poder armar parte de su carrera
mostrándole música a esos mercados, ¿no? Claro. Bueno, y también es importante un poco para ir cerrando, como también esta información, bueno, no solamente es útil para nosotros en Chile, sino que también es útil para personas de afuera que también quisiesen venir acá, que no se habla mucho de eso, pero también es relevante, cómo en el fondo, y también cómo nos vamos conociendo. También, bueno, aprovecho de comentar de este proyecto que estamos trabajando ahora, que es el Observatorio Latinoamericano de Música Independiente. Oye, felicitaciones por eso. Y que justamente la idea es eso, es un poco pasar, además de tener datos cuantitativos, que tenemos muchos, como de hecho parte de esta encuesta va a ser parte de esa exposición de información, que va a estar en olmi.la a finales de diciembre, es también agregar datos cualitativos, ¿cachai? Que en el fondo desde el punto de vista de qué están haciendo los sellos en otros países, cuáles son sus estrategias de desarrollo, por qué están eligiendo esas estrategias de desarrollo, cuáles son los géneros que más se están tocando, los más populares o los que están emergiendo. Y ha sido súper interesante el trabajo cualitativo, porque primero nos damos cuenta de que nos conocemos muy poco entre nosotros. O sea, por ejemplo, si tú vas a un mercado europeo o un mercado norteamericano, tienen perfectamente claro, por ejemplo, el mercado inglés lo tiene clarísimo cómo funciona el norteamericano y viceversa. La otra vez, paréntesis, la otra vez googleando me encontré una guía para industria musical sueca de cómo entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, se conocen mucho, claro. pero nosotros tenemos muy poca información entre nosotros. Digamos que la falta de información no solamente la vive Chile, la vive en todos los países, inclusive industrias grandes. O sea, digo, como Argentina, como Brasil o como México, por ejemplo. México es una industria muy grande que tiene muy bajo nivel de asociatividad y por tanto muy poca información. ¿Ya? Entonces es difícil, es como el que llega sabe cómo la hace y, como tú bien dices, se construye más en un camino más largo, pero la idea sería generar información para disminuir este tiempo de poder ingresar a un nuevo mercado. También hay países que en el fondo, por cercanía, tenemos vuelos comerciales, digamos, que hacen escala en ciertos países, que conversábamos con Perú como eso era un potencial de exportación a Perú, con la cantidad de vuelos que tienen escala en Lima para después ir a México, por ejemplo, o países que en el fondo como Uruguay, que en el fondo también se ven en la necesidad de exportar, y entonces tienen una ronda que van desde Brasil, Argentina y Chile. O sea, se van armando circuitos dentro de la región, que es importante conocerlos porque quizás también son oportunidades para los sellos de acá. Y también qué pasa si es que el día de mañana quizás instalar un sello de acá con una oficina en otro país para poder hacer, digamos, una vinculación binacional. No sé, hay muchas cosas interesantes dentro de la región que yo creo que con información se puede acelerar ese proceso. Sí, de todas maneras. Y bueno, y no descuidemos tampoco el mercado local, que también es interesante. Hay un espacio ahí importante dentro del cual podemos crecer, ¿no es cierto? O sea, estamos recién con el 7% de la torta, que eso puede aumentar. Y yo pienso, y no es por colocarme político, pero llegábamos hasta el año 73 con una tremenda vinculación de la gente con su música, y lamentablemente por la dictadura eso fue cercenado. Yo creo que la música es el alma de un pueblo, y de alguna forma como que ese cordón que une al cuerpo con el alma fue cortado en muchas partes todavía. Entonces creo que es súper importante poder revertir eso. Ahí también está el trabajo que hacemos con los colegios, ¿no es cierto?, etcétera, y ojalá que esa cifra también vaya aumentando, o sea, que haya una mayor conexión del pueblo, de la gente con su música, y que eso va, lógicamente, va a tener un correlato por una parte en términos de creación de valor y en términos financieros, pero también va a tener un correlato en términos identitarios y patrimoniales, que es súper importante. Claro, no, de todas maneras, Chile consume mucha música, asiste mucho a conciertos, se venden más de 4 millones de tickets al año, sin eso contando lo formal. O sea, si a eso le sumáramos lo informal, no sé, pero estaríamos hablando de una cifra muy grande. Es el segundo país que tiene más, que escucha más en Spotify en el mundo, o que levanta artistas con mayor facilidad en todo el mundo. El primero es México, el segundo es Ciudad de México, y la segunda ciudad es Santiago, que obviamente no es Chile, pero es importante ver que tiene un alto nivel de consumo digital, claro, también. Entonces, si bien no somos muchos a nivel poblacional, tiene una alta influencia, al menos en el algoritmo de Spotify, y se va mucho a conciertos. Entonces yo creo que esos son cifras que son como que están de bien, digamos, y que en el fondo lo que quizás hace falta es justamente tu punto de cómo conectar a esa audiencia que quiere salir a escuchar música y que escucha música en digital, que se conecte con la producción local.
Finalmente ese es como un poco el desafío, pero de todas maneras las asociaciones son una manera de poder lograrlo y yo creo que además ahora, como post pandemia, hay una necesidad de ir a conciertos y como hay restricciones sanitarias para que vengan otros artistas de afuera, o ciertas restricciones no lo hace tan fácil, yo creo que va a haber, o mi impresión es que va a haber alguna tendencia al auge de buscar artistas locales. Bueno, veamos ahí qué es lo que pasa. Es súper interesante que por primera vez tenemos datos de la escena local, ¿no es cierto? O de la oferta local versus la oferta mayor. Entonces, súper interesante que sepamos todo. El 7% sería también súper potente ver cómo andamos en términos de venta de tickets, por ejemplo, de artistas nacionales versus artistas extranjeros. No sé si lo tienen en el informe. En el informe de música en vivo creo que hay una porcentaje de cuántos artistas chilenos era headliner, creo que era entre el 20 y el 30%. No me puedo equivocar, pero está en el capítulo 1. Bueno, para que lo revisen. pero es el número el porcentaje de headliner chileno de todos los tickets vendidos, de los 4 millones. Pero claro, el valor del ticket entre un artista local y un artista internacional tiene un gap ahí súper importante. Y una de las cosas que yo he encontrado choras que han pasado con este, entre comillas, retorno con aforos limitados, es que el valor del ticket para el artista nacional ha subido. Sí. Incluso bandas emergentes están pudiendo cobrar 10.000 pesos, por ejemplo, antes cobraban 2.000, claro. ¿Cierto? Y la gente está dispuesta a pagar. Entonces, aparentemente el precio de la entrada no es el componente principal en la decisión de compra. Claro, yo creo que sí, ojalá que eso no genere otro efecto, que yo creo que es lo que está pasando ahora en el inicio de la reactivación, que es que como sube el precio del ticket, pero hay menos aforo, finalmente, y hay locales con mucha necesidad también, finalmente el artista también recibe un poquito menos quizás de lo que recibía antes. Entonces, lo que yo creo que debería de pasar y deberíamos de estudiar, obviamente, es si es que luego de la reactivación, una vez que esté más consolidado, el precio del ticket se conserve en lo que está ahora, que sea más alto, y que los aforos crezcan, y que en el fondo haya más aforo, pero que se pague más. Y probablemente eso tenga un efecto positivo en los artistas o en los sellos. La idea, lógicamente, no es que llegar a tener precios restrictivos que impidan que la gente consuma música, pero sí que sean llegar a ciertos valores razonables que permitan ejercer bien la profesión a todos quienes estamos dedicados a esto y que existe una mayor predisposición al consumo de la música chilena en Chile también. Eso es súper interesante. Sí, pues también hay que pensar que venimos de una crisis importante donde muchos artistas también tuvieron, o no solo artistas, muchos trabajadores, digamos, de la industria tuvieron que cambiarse a otro rubro, que compartir también. Entonces la idea es que no exista como una fuga de talento, que ojalá se pueda revertir esta situación y que podamos generar una industria, un contexto donde la gente que vive por esto y que le gusta generar, digamos, la música, porque la hacemos todo, digamos, ¿no? Desde los artistas hasta los técnicos, hasta los sellos, etcétera, todo, puedan tener la oportunidad de dedicarse a esto y vivir un poco de esto y no tener que ir complementando yéndose a otros rubros que no es por despreciarlo obviamente, pero que ojalá pudiéramos vivir 100% de esto. Tenemos un abundante talento musical, es como que tenemos cobre, tenemos litio y tenemos creadores y artistas, entonces hay que... Bueno, y los números de lanzamientos lo dicen, la cantidad de lanzamientos que hay, de música que se hace, eso sí o sí lo confirma. Y eso es una tremenda oportunidad, entonces hay que partir un poquito desde ahí y qué bueno que tengamos estos datos y veamos qué es lo que van a pasar con los datos cuando tengamos el informe del próximo año. Sí. Y ojalá que esto se haga costumbre. Sí, pues aprovechamos también de invitarlo a que contesten la encuesta que estamos haciendo para músicos o para artistas, que está en nuestra página web en odmc.cl. Estamos viendo, obviamente, algunos datos laborales básicos, pero principalmente estamos viendo brechas de digitalización. Queremos sacar algún estudio específico sobre qué es lo que hace falta, cuáles son las herramientas que se ocupan, para un poco también a partir de esa información entregársela a los actores, tomar decisión y que puedan fomentar, digamos, esta inclusión al mundo digital que al menos las cifras dicen que es la tendencia. O sea, si bien obviamente el mundo en vivo nunca se va a acabar y la experiencia de la música en vivo es muy importante, sí creo que las cifras muestran con mucha evidencia que la potencial sustentabilidad de esta industria va a pasar por lo menos la mitad o más
por el mundo digital. Así que es importante también el tema que tú comentaste al principio de los derechos, tener bien Es hecho. un tema que ya instalado por lo menos, Sí. o sea que si los artistas o los creadores, los productores hemos logrado aumentar nuestros ingresos por estos conceptos, ¿no es cierto? Por el repertorio, digamos, por el rubro repertorio. Que cuando vuelva el live, este rubro repertorio también se mantenga y ojalá crezca también. Crezcan nuevamente. Bueno, agradezco tu tiempo, Germán, No, por muchas venir. gracias, Daño, y felicitaciones por el tremendo estudio y a darle continuidad, eso es lo más importante. Eso, y visitarlo, ojalá que lo visiten para verlo, va a estar lanzándose, bueno, hoy, que es el día del lanzamiento, así que espero que lo puedan visitar, revisar con detención, si tienen tiempo de leerlo también. Léanlo, y también para los inversionistas, que es un sector interesante. La otra vez un inversionista me pregunta, ¿hay datos? Yo le decía, espérate un poco, ya, porque con datos yo invierto. Así que Bien, pues, por eso te decía que también no solo sirve para adentro, para afuera, o para gente que también quiere quizás ingresar. ¿Qué pasaría de esta industria si mucha gente que es fanática de la música y que tiene o calidad profesional o que tiene capital para poder invertir o que tiene buenas ideas pudiese dedicarse a esta industria? O sea, si todos no fuéramos solo lo que nos atrevemos y lo que, claro, sino que también a aquella gente que en el fondo se ve tentada por una buena remuneración de otra industria. está bien la valentía, pero ojalá tener una valentía informada. Claro, y que venga más gente, si al final con más gente o Sí. con más profesionales esto va a crecer sí o sí, porque música sobra, digamos. Sí. De eso sí que estamos seguros. De todas maneras. Así que bueno, esos. Saludos. Chau. Chau, chau. Nos vemos.